Jueces capítulo 10, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair, hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Hasta aquí leímos todo el capítulo. Son 18 versículos y ya leímos los 18 versículos completos, todo el capítulo completo. Algo que en el libro de Jueces vamos a ver mucho, hemos visto mucho, es como los jueces, el juez que Dios levantaba, era el juez que Dios levantaba, los juzgaba. Un juez juzga. Entonces, no dice un juez reina, sino un juez juzga. Juzgó tanto tiempo, juzgó tanto tiempo. Y una vez que el juez moría, ¿qué pasaba? Una vez que el juez se iba, moría en sentido figurado, porque sabemos era reunido a sus padres. Pero una vez que el juez partía, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Otra vez iban detrás de dioses, detrás de Baal, de Astarot, detrás de dioses. Aquí en el versículo 6, vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué dice el versículo 6? Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón,
a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Sabemos en la Biblia cuando, en Jeremías 2:13, cuando dice, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es la maldad para Dios? Me dejaron a mí. Al final de este versículo que dice, dejaron a Jehová. ¿Cuándo deja una persona a Jehová? Cuando va en pos de otra cosa diferente. Eso ya es un Dios. Algunas personas bien lo han dicho, que en algunas ocasiones los hijos o los padres o algo, el ser humano deposita su confianza, deposita todo su corazón. Por eso esos dos mandamientos que resumen toda la ley, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. ¿Quién lo hace? Muchas personas lo dicen, ¿no? Con los labios, yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón. Sí, es fácil decirlo, pero cuando miramos, ¿realmente no tiene algo por encima? ¿No hay algo que le aflija, que le cause dolor por encima de Dios? Que si le llegan a quitar eso, efectivamente sí le causaría dolor. Acordémonos en el caso de Moisés. Moisés, ¿Dios qué le dijo? A Moisés, Dios le pidió que liberara al pueblo de Egipto. Y en el caso de Abraham, dice la palabra en Hebreos capítulo 11, cuando se habla de la fe y los frutos de la fe, podemos ver, en el caso de Moisés, él no estimó el ser hijo de la hija de Faraón, sino votó el ser un príncipe, él votó eso. Prefirió ante las aflicciones con el pueblo de Israel, prefirió estar en el desierto. Después de haber sido formado, prefirió estar en el desierto, viendo la gloria de Dios, estando con Dios. Como Ezequiel, Ezequías. No sé si se acuerdan de Ezequías. Ezequiel es el profeta Ezequiel, pero hay alguien, un rey. No ha habido un rey como Ezequías. No ha habido un rey como Ezequías. Ni lo hubo antes ni después. Ezequías, Dios estaba con él. En todo lo que Ezequías hacía, Dios estaba con él. Porque Ezequías nunca se apartó de Dios. Nunca. Ezequías, vamos a mirar. Sobre Ezequías está en Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Dice el versículo 5. Vamos a mirar el versículo 5. Ahí está la descripción de Ezequías. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Va a llegar un momento en el que vamos a mirar todos los reyes. Vamos a conocer muy profundamente todos los reyes. No tanto aprender por aprender de memoria, sino conocer profundamente sobre todos los reyes. En este caso nos metimos con Ezequías. Nunca hubo, ni después ni antes de él, otro como Ezequías. Ya sabrán el resto de los reyes que vamos a leer entonces qué fue. ¿Por qué Ezequías fue así? Dice el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ya sabemos en qué sentido dice la palabra, guardó los mandamientos, guardó la palabra. A eso se refiere. Toda palabra que salió de Dios, todo lo que Dios dijo, es un mandato. Ciertamente es un mandamiento, en ese sentido. No se está refiriendo a lo que las personas conocen como los 10 mandamientos. No se está refiriendo así. Realmente la ley está compuesta por mandamientos, estatutos, preceptos. Bueno, de ello hablamos más en detalle en el estudio que hicimos completo del tabernáculo. Si quieren, pueden ir a mirarlo. Son 30 videos hablando única y exclusivamente del tabernáculo, de todos los elementos que conforman aquello que Dios en Hebreos nos muestra cómo es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Mírenlo, si quieren conocer más a profundidad, quienes dicen que aman a Jesús con todo su corazón, miren todo el estudio del tabernáculo, porque van a conocer a profundidad a nuestro Señor Jesucristo. Está en Levítico, sí, y en Éxodo. Cuando una persona, sobre todo en Éxodo, cuando una persona piensa en el libro de Levítico o en el libro de Éxodo,
Piensa, bueno, en el libro de Éxodo se ve algo como entretenido, pero en el libro de Levítico parece que fuera aburrido. Pero si quiere una persona conocer el corazón de Dios, exactamente, si quiere conocer a nuestro Señor Jesucristo, si quiere conocer exactamente, en detalle, así como el copero, cuando miramos la descripción del sueño, cuando se lo describe a José, conoce exactamente qué cosa, a nuestro Señor Jesucristo, conoce exactamente. Sí, para quienes no sabían, todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué les nombré a este rey Ezequías? Porque él estaba unido con Dios todo el tiempo, estuvo unido con Dios. Así nunca se apartó de Dios. Lo contrario es, me dejaron a mí. Cuando moría el juez que estaba juzgando el pueblo, inevitablemente, ¿qué hacía? Dejaba a Dios. Cuando se iba en pos de algo, no sé, en esta época en pos de sus padres, porque idolatra a sus padres. Realmente sus ídolos, ¿quiénes? Sus padres. Quien no tiene a sus padres como ídolos tiene el fútbol. Sí, hay países, muchos países, donde el fútbol es como, está por encima de todo. Hay países donde, no sé, tienen otras cosas así, a sus hijos o a sus esposos o algo tienen por encima de Dios. Y queda en evidencia, andando el tiempo, queda en evidencia qué cosa está por encima. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le dijo que hiciera qué cosa con Isaac. Dios le dijo que lo ofreciera en holocausto. No sé si sepan qué es holocausto. Quienes han leído el libro Levítico nos han acompañado. Para ofrecer holocausto toca primero que todo degollar. Después de que se degolla, cuando se degolla, pues muere desangrado. Después de que muere, entonces se le quita la piel. Ya eso se llama desollar. Muy parecidas, palabras similares. Degollar y desollar, pero son dos palabras diferentes. Desollar, quitarle toda la piel. Le tiene que quitar la piel. Eso iba a hacer Abraham con su hijo. Y sabemos que él lo iba a hacer, él estaba decidido a hacerlo. ¿Qué iba a hacer? Iba a degollar a su hijo, luego lo iba a desollar, quitarle la piel. Imagínense, pongámoslo hasta ahí. Si seguimos hablando, toca partir en cada coyuntura, partir por cada unión, partir por cada unión, los huesos, cada hueso. Quitar la grosura, sacar los intestinos. Toca poner todo eso en el altar y toca quemar. Eso es holocausto. Si alguien no sabía qué es holocausto, es eso. Eso es lo que iba a hacer Abraham con su hijo. Pero ahora, en las películas muestran a Abraham sufriendo porque, ay no, Dios, pero yo te amo tanto que lo voy a hacer, Dios, yo te amo tanto que voy a matar a mi hijo. Así muestran en las películas. Pero cuando nosotros leemos, él no estaba así. Él no estaba así. Si Abraham estuviera así, realmente había algo más grande que Dios en el corazón de Abraham. Pero no. Abraham, ¿por qué se llama el padre de la fe? Porque realmente él sabía, Dios me dijo así, entonces Dios tiene el poder para volver. Eso está en Hebreos 11. Cuando ustedes leen, ¿por qué en Hebreos 11 se habla sobre la fe? Sobre los frutos de la fe. Y todos los ejemplos que aparecen en Hebreos 11 aparecen describiendo a los grandes de la fe. Hombres, mujeres, está Rahab, ahí se habla de Rahab, ¿sí? De Ruth, ¿sí? Falta de todos los grandes de la fe. No alcanza a hablar de todos, pero se habla de muchos. Se habla de Gedeón, bueno, por lo menos se menciona. Tiempo haría falta para hablar y se nombra, se da una lista de todos los grandes de la fe. Eso aparece allá, en Hebreos capítulo 11. Abraham es el principal. ¿Por qué? Abraham se conoce como el padre de la fe. Y ya sabemos por qué. ¿Quién de los que está acá estaría dispuesto a hacer eso con su propio hijo? Nadie, ¿no? ¿Quién estaría? No solamente matarlo, no, ni siquiera. Pero más que todo, hacer holocausto con su hijo. Después de matarlo, quítele la piel. ¿Quién va a hacer eso con su hijo? ¿Quitarle la piel? Y quitarle la piel y luego cortarlo en partes, así luego quemarlo. Nadie, ¿no? Por eso Abraham es el padre de la fe. Cuando leemos atentamente, él inclusive puso a su hijo a cargar la leña. Le dijo a Isaac, le dijo a los criados, quédense acá. Y solamente él con el hijo subieron a adorar. Realmente iban a hacer un sacrificio.
Entonces el hijo llevaba la leña, pero el hijo sí se le hizo extraño. Papá, llevamos la leña, pero ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? El animalito que vamos a sacrificar a Dios. Pero el papá, Dios se proveerá, ¿sí? ¿Qué le dijo a Abraham cuando se despidió de sus siervos? Les dijo, vamos a ir al monte y vamos a volver. ¿Cuántos fueron? Fueron 2. Pero Abraham tenía la fe. ¿Qué dijo Abraham? Vamos a volver. Abraham sabía que iba con su hijo, pero que iba a regresar con su hijo. Pero también sabía lo que iba a hacer allá en el monte con su hijo. Lo tenía claro. No se ve nada de dolor, no se ve nada de sufrimiento, no. Entonces, bueno, esto también se ve en el corazón de Ezequías. Vamos a mirar qué hizo Ezequías. Ya leímos el versículo 5 y 6, miremos el versículo 4. En el versículo 4 de 2 Reyes 18 dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Sí se acuerdan, no? La serpiente, esta está en Números, es la serpiente de bronce. Ética la miramos, Números 21, versículo 9. Ética miramos, si quieren vayan buscando. Dice, hizo pedazos la serpiente que había hecho Moisés. ¿Por qué la hizo pedazos? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Le quemaban incienso. ¿Sí sabe? Bueno, ustedes saben, normalmente cuando una persona honra a una imagen, cuando piensa que esa imagen tiene algún poder especial, no solamente se queda mirándola así, hace una cara como de, cuando mira esa imagen, la colocan en un lugar alto. Las imágenes normalmente no se colocan en el piso, se colocan en un lugar alto. Y la persona levanta la mirada y hace algo así. Se ve una cara como tan devota esa cara. ¿Y qué es lo que está mirando? Una imagen. Si está mirando una imagen. ¿Qué hace una persona cuando está así contemplando una imagen? ¿Qué hace? Le coloca velas. No sé, en mi país, yo no sé en todos los países, pero en mi país hay una religión que hace eso. Una religión donde colocan estatuas en lugares altos y le colocan velas. Aquí, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hacían con esa serpiente de bronce? Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Le quemaban incienso a una imagen. Dios ordenó que se hiciera. Vamos ahora sí, entonces, a mirar dónde se hizo. En Números capítulo 21, versículo 9. Números capítulo 21, versículo 9. Números 21, versículo 9. Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios le dijo a Moisés que hiciera la serpiente de bronce. Ya algunos la conocen, ya algunos saben, pero de pronto algunos se están enterando por primera vez. Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. El pueblo estaba siendo picado por serpientes y se estaban muriendo. Las serpientes los picaba y ¡fum!, se morían. No se morían instantáneamente, pero sí morían. Tal vez 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dependiendo el tipo de veneno, las serpientes mueren así. La persona no muere instantáneamente. O sea, no es que lo pique una serpiente y la persona muere instantáneamente, no. Casi siempre pasa un tiempo. Ya les quisiera contar de un hermano de la iglesia que fue picado por un escorpión, pero el tiempo no alcanza. Creo que ya lo hemos mencionado en otros en vivo. Cuando alguien lo picaba la serpiente, ¿ellos qué querían? Ellos le dijeron, dígale a Dios que quite esta serpiente. Ese es el corazón del ser humano. Acordémonos el corazón de Naamán. Dios le dio orden a Naamán de que actuara de una manera especial. ¿Cómo fue? Honrando a ese gran hombre, a ese gran general. No, él no honró a ese gran general. Delante de los hombres, era un general muy honrado. Pero Eliseo simplemente le dijo a su criado, ve y dile a Naamán que se lave 7 veces en el Jordán y su carne se le restaurará y quedará limpio. Cuando fue el criado a decirle esto, se enojó Naamán, porque Naamán no se imaginaba algo así. Una persona se siente frustrada, siente dolor, angustia, experimenta muchos sentimientos depresivos y cosas así. Cuando la persona tiene un plan, se imagina cosas y no salen como esa persona se imaginaba.
a personas así que pedimos, Dios, haz que sus planes se frustren. ¿Sí? ¿Por qué? Para edificar a esa persona, para que esa persona inevitablemente crezca. Es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas, para que Dios crezca en el corazón de nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo crezca, se manifieste. ¿Qué tiene que pasar con nosotros? Tiene que menguar. Pero si nosotros hacemos ideas, planes, vamos a sufrir, nos va a doler. Muchas cosas, cuando no suceden como queríamos o cuando no las vemos como nos imaginábamos, ¡ay!, nos causa dolor. Nos sentimos así angustiados y bueno. En mi caso, gracias a Dios, ya me ha pasado Dios por el desierto, pero es necesario para algunos, no todos. Quien tiene madurez espiritual ya pasó por ese desierto. Quien no tiene madurez espiritual tiene dos opciones. Se puede quedar así, así espiritualmente, así, así. O si sigue pegado con Dios, si sigue con Dios, tranquilo, va a crecer. Pero no es malo, es lo mejor. Ahora, parece que estuviera dando como una noticia de terror. No, no, no es de terror, no es de terror. Lo mejor es ser formado en el camino. Correr la buena carrera, dijo el apóstol Pablo. Me despojo de todo, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Me despojo de todo. Un atleta, cuando va a correr una carrera, ¿el atleta lleva una chaqueta como la que yo tengo? No, no. Nosotros en la iglesia todos los días corremos. Todos los días, bueno, los domingos no. Los domingos es el culto general, entonces desde la mañana no. Pero los otros días, de lunes a sábado, corremos. Entonces salimos temprano, 5:30, sí, 5:20. Ya corrimos el horario, ahora estamos saliendo a las 5:20. Pero salimos a correr. ¿Y qué creen? ¿Alguien lleva una chaqueta así como esta? No, esta chaqueta es pesada. Es buena para el frío, si uno camina lentamente. Pero si uno va a correr, esta chaqueta hace un estorbo impresionante. Un atleta, para ganar el primer puesto, ¿qué hace el atleta? Se despoja de todo, se quita todo peso. O un atleta, ustedes ven los atletas de pronto en entrevistas y se ven con unas cadenas de oro, con un reloj grande. ¿Usted cree que un atleta así va a salir a una competencia con ese reloj, con esa cadena, con ese tipo de cosas? El entrenador lo primero que hace es quítese eso. Ojalá se pudiera quitar hasta la ropa que tiene. Entre menos peso tenga, más rápido va a correr. El apóstol Pablo lo dijo así: para correr la buena carrera me despojo de todo. ¿Pero a qué se refiere con despojarse de todo? No está hablando de carrera física, sino está hablando carrera espiritual. Él quiere llegar al premio del supremo llamamiento, del supremo. El apóstol Pablo corría por el primer puesto, sí. También en el cielo también hay un primer puesto. Si el apóstol Pablo corría y dice prosigo hacia la meta. ¿Hacia cuál? El supremo llamamiento. Él proseguía hacia la meta. Pero ¿qué es despojarse de todo? Porque el apóstol Pablo es la persona de la que más libros hay en la Biblia. ¿Sí sabían? Por ejemplo, de Josué hay un libro, ¿no? El libro de Josué. Y es grande. Para que esté ahí, Josué estaba siempre con Moisés. Moisés es muy grande, es más nombrado que Josué. Pero el apóstol Pablo no tiene un libro. El apóstol Pablo tiene 13 libros. De los 66 libros de la Biblia, 13 libros son del apóstol Pablo. Qué privilegio, ¿no? ¿Qué característica tenía él espiritualmente? Se despojaba de todo. ¿Qué es despojarse de todo espiritualmente? De lo que creemos que es nuestro punto de vista. De lo que creemos que es valioso para nosotros. Cuando una persona todavía tiene muchas cosas de sí mismo, le duele esto, no le gusta esto, le atormenta tal cosa, ay, yo no entiendo, se frustra, experimenta dolor, ay, depresión, y siendo justo. ¿Cómo dice la Biblia que un justo? Dios, ¿cómo ve a un justo? Siempre gozoso. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice la palabra. Antes de ser salvos, sí, hay algo por lo que tiene que lamentarse una persona que todavía no es salva. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No sé si se acuerdan también, nosotros leímos, ahorita vimos lo de Neustán, que esa serpiente que Dios les dijo que sí, Dios dijo que hiciera esa serpiente y que la colocara en un asta, para que todo aquel que la viera no muriera. Esta es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Casi todo el mundo se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Juan 3, 16? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Pero qué dice 2 versículos antes? ¿Alguien sabe? Hago esta pregunta. Hoy no había hecho pregunta. ¿Alguien sabe qué dice 2 versículos antes de ese versículo famoso? De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3, 14. ¿Alguien sabe qué dice?
A la una, si lo están buscando ya no cuenta. No, si alguien supiera, no, si supiera ya lo hubiera escrito. Si alguien lo escribe ahorita ya es porque lo buscó. Vamos a mirarlo. Juan, no, pues bueno, se los voy a parafrasear por el tiempo que queda es muy corto. Lo que dice Juan 3:14 es que así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo tenía que ser levantado. Eso que dijo Dios de que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta para que todo aquel que la viera no muriera, es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Dios no hizo eso, como dicen la religión, que se inclina delante de imágenes y le coloca velas, incienso, etcétera, etcétera. Esa religión dice, vea que Dios ordena hacer imágenes y que las... Dicen ahora, ya no dicen adorar, ahora dicen venerar. Pero es lo mismo, venerar es quedarse mirándola así y como con respeto, como es una imagen, no es un ser vivo, es una imagen. Pero el ser humano, por la insensatez, no se da cuenta de eso. Bueno, pero no estamos hablando de eso, ya hemos hablado muchas veces. Hoy estamos hablando desde el corazón de nosotros. El corazón de nosotros, inevitablemente, si tiene algo por encima de Dios, no va a poder realmente estar con Dios, sino en contra de Dios. Entonces, ahorita en Jueces vimos algo similar sucedió. No sé si se acuerdan con qué otra cosa sucedió. Lo leímos. Ahora pregunto, esa pregunta. En otros en Jueces, en Jueces, ya vamos en el capítulo 10. Pero en los capítulos que hemos leído sucedió lo mismo con otra cosa. Así como con la serpiente, que resultaron adorando una serpiente. No digamos la palabra adorar, porque ya esa palabra, hay gente que entonces le saca el cuerpo a la palabra adorar, pero adora. Entonces digamos honrar, inclinarse a una estatua, venerar una estatua, venerar. Ahora usemos esa palabra. Entonces, hay gente que venera una estatua. Sí, veneraron la serpiente. ¿Qué otra cosa veneraron? No sé si se acuerdan. ¿Qué otra cosa veneraron? Hay otra cosa a la que también le rendían así, la miraban y ay, como si estuviera viva. No se acuerdan. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar Jueces, capítulo 8, versículo 27. Jueces, capítulo 8, versículo 27. Lo leímos hace poco, hace 2 días. Jueces, capítulo 8, versículo 27. Jueces, capítulo 8, versículo 27. Dice, y Gedeón hizo de ellos un efod. Si se acuerdan de los zarcillos, hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó. Así dice, todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué cosa es tropezadero? Eso en lo que tengas tu corazón, no necesariamente algo físico. Como te digo, pueden ser tus padres, tu esposo, tu esposa. Conocí una persona que siendo salva duró como 2-3 años, que cada que le nombraba o que esa persona empezaba a hablar, es una hermana, empezaba a hablar de su esposo, le salían lágrimas y llore y llore. Ya su esposo había muerto hacía como 10 años, pero lloraba y lloraba mencionando a su esposo. Todos cuando lo oíamos, nos mirábamos, había algo raro, ¿no? Había algo raro, o sea, como... Y lo nombraba, y nombraba exactamente como lo grande que fue su esposo para su corazón. Así, si hay algo grande, si hay algo en el corazón de nosotros que esté por encima de Dios, nos va a causar dolor. Cuando dice la palabra, dijo el apóstol Pablo, ¿no sois carnales? Habiendo entre vosotros esto, y da una lista de características. Eso no es ser carnal, eso es normal, es normal en todos. Ahora, no quiero decir que en mi caso nunca pasó, ¿no? Yo también tuve cosas que estaban por encima de Dios. En ese tiempo, esas cosas que eran, dice tropezadero. Esas cosas son tropezadero. Permiten que una persona pueda avanzar, permiten que todas las personas alrededor de esa persona puedan ser salvas. No. Si tienes algo por encima, aquí salió la palabra clave, tropezadero. Esa cosa es tropezadero. ¿Cuál es la carrera de nosotros? La carrera, seguimos hablando del términos de carrera, ¿no? De ¿qué cosa es la que hace tropezadero a alguien que está corriendo la carrera que corrió el apóstol Pablo? Nadie logró evangelizar más que el apóstol Pablo.
Él abrió iglesias, así en diferentes partes, y en esa época que no existía la tecnología que hay ahora, no existía aviones, no existían carros. Imagínense cómo hizo él, qué corazón Dios le dio para... Él corría, se despojó de todo. Despojarse de todo es todo aquello que tengas en tu corazón por encima de Dios. Descúbrelo, sé sensible. Vamos a mirar Hechos. Vamos a mirar Hechos capítulo 16, versículo 31. Ya para finalizar. Hechos 16, versículo 31. Hechos 16. Eso es por una pregunta que me hicieron el día de hoy y pues bueno, tiene que quedar aclarada. Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Ya alguno de lo sabe? Si alguien sabe, yo tuve hasta que tuve la familia. Yo no tuve. Vamos a mirar Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De este versículo ya hemos compartido. Hay un video que hoy la hermana Nelly lo subió, un video que ya habíamos hablado bastante sobre este versículo. Y en otros videos también hemos hablado de qué significa tu casa. Tu casa no es tu familia. Una cosa es casa y otra cosa es familia. Pero bueno, ahorita no estamos repitiendo, eso ya lo dijimos. Entonces aquí quería que vieran sobre este versículo, que muchas personas piensan que las personas van a ser salvas únicamente porque esa persona es salva, entonces los de su casa son salvos, así no hayan escuchado la palabra. No, hay un versículo que está en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ese sí creo que ya todos se lo saben, ¿no? Romanos 1, 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo una persona puede ser salva? Según lo que dice ese versículo, una persona es salva por creer en el Evangelio. Ahorita leímos el versículo 31, pero vamos a mirar el versículo que le sigue. Sí, ese versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero miremos el versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Así dice, le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Sí, para que sea salva una persona tiene que escuchar el Evangelio, tiene que creer el Evangelio. Tiene que conocer el Evangelio, así sea leyendo, pero tiene que conocer el Evangelio. Por eso insistimos en que por favor lean. Esto que está en el capítulo 16, versículo 31, se repite muy parecido en el capítulo 11 de Hechos, versículo 14. Cuando el apóstol Pedro está contando lo que sucedió en el capítulo 10. En el capítulo 10 él se encontró con Cornelio. Dios le dijo que, bueno, hubo un encuentro. Entonces él compartiendo, todos en la casa de Cornelio, los que oían, ahí dice claramente, cuando ustedes miran, en Hechos capítulo 10, versículo 43, mientras Pedro hablaba aún estas palabras. ¿Qué palabras? Pedro lo que estaba diciendo era que el que cree en nuestro Señor Jesucristo será libre de pecado, será salvo, ¿sí? Pero ¿cómo es ser salvo? Ser libre de pecado. Mientras Pedro hablaba que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo las personas iban a alcanzar el perdón de los pecados, apenas lo nombró, que así es que se alcanzaba el perdón del pecado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, apenas nombró esa parte, todos los que oían fueron salvos. Entonces después, en el capítulo 11, eso es el capítulo 10, versículo 43-44, pero cuando miramos el capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pedro, ahí donde dice que fueron salvos todos los que estaban en su casa. Pero cuando nosotros leemos el capítulo anterior es porque ellos oyeron. Lo mismo que está acá, versículo 31, serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, les anunciaron el evangelio a todos los de su casa para que fueran salvos. Si una persona fuera salva, por decirlo de alguna manera, por ósmosis, solamente porque es hijo de alguien, la Biblia dice en Ezequiel, el padre no llevará el pecado de su hijo. Entonces, el hijo para ser salvo tiene que escuchar la palabra. Y ahí viene, bueno, ya sabemos, ya empezamos a hablar de, y si alguien muere, no sé, muere de 6 meses de haber nacido, no escuchó nunca el evangelio, no lo creyó, ¿a dónde va? Esa parte duele, esa parte duele porque nosotros queremos que sea conforme a nuestro punto de vista. Si mezclamos nuestro querer con la palabra, eso se llama una abominación. Y las religiones que más abominación hacen, esos que veneran así una imagen, así se quedan mirando una imagen, ese tipo de religiones, ese tipo de personas
creen que todos los niños van al cielo. ¿Por qué? Ay, pero es que mírenlos, mire, usted ve un bebé, usted no lo ve tierno. Y sale esa palabra que ay, terrible, esa palabra, usted no lo ve inocente, por vista. ¿Hasta cuándo vamos a vivir por vista? Basta ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a los gentiles, ya no por vista, no por vista. ¿Por qué vivimos nosotros? Por fe, por lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, creo que otra vez nos pasamos de tiempo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que la palabra tuya quede en el corazón de todos. Te pido en especial ahora por los hermanos. Hay más de 100 hermanos ya salvos en este momento y hay aproximadamente 50, 40 que por primera vez están escuchando. Algunos ya llevan 2, 3, 4, 5 días escuchando. Permite que la salvación sea para todos los que están en este momento también y que están orando. Y te pido en especial por los hermanos, para que haya una madurez espiritual rápida, acelerada. Hay hermanos en este momento que llevan 4 o 5 meses de haber recibido la salvación y tienen una madurez más grande que la de algunos que llevan 5, 6, 7, 10 años de haber recibido la salvación. No permitas que ninguno de los que en este momento se encuentran acá y que son salvos, no permitas que ninguno de los que está escuchando esta predicación y que son salvos, que ninguno, absolutamente ninguno, se quede atrás espiritualmente, sino que todos avancen a pasos agigantados, porque este evangelio tiene que ser anunciado por amor a sus familias, por amor a sus casas, por amor a todas las personas que les rodean y que a través de ellos pueden recibir la salvación. Permite que ya sea suficiente el tiempo de haber hecho lo que agrada a los gentiles, de vivir por vista. Ahora permite que todos los hermanos puedan vivir por fe. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.